Buenas tardes, esto es una clase de Lengua 1 Distancia en la que voy a continuar con el tema 3 y la clase de hoy va a tratar del mester de juglaría, es decir, de la épica medieval, de la narrativa medieval. La clase anterior trató de la lírica culta y anteriormente habíamos visto la lírica popular. Entonces ahora es cuando vamos a empezar la épica, el género épico. El caso de hoy trata del Cantar de Miocid. Aquí en la pizarra que apunté en la clase del viernes expliqué que lo siguiente: la épica es el género literario favorito de la nobleza, ¿de acuerdo? La épica va a ser el género propio de la nobleza, del rey y de los nobles, mientras que la lírica era algo un poco de todos, ¿no? Porque la lírica son canciones de amor y eso las cantan sobre todo el mundo, pero la épica va a ser un género propio del rey y de los nobles, sobre todo cuando trata de hechos heroicos y legendarios, ¿de acuerdo? Entonces, un cantar de gesta es un género épico, ¿de acuerdo? Un cantar de gesta es un tipo de género épico. De todos los géneros literarios que hay algunos géneros que, unos son líricos, otros son épicos y otros son dramáticos o teatrales. Entonces, dentro del género épico o narrativo está el cantar de gesta. Y el cantar de gesta, como tengo aquí anotado, es el género narrativo en verso que narra hechos heroicos en la Edad Media. ¿De acuerdo? Entonces, esta definición nos sirve para el examen. Ahora vamos a seguir leyendo lo que nos pone aquí. Estos recortes de pantalla, estos apuntes, proceden del libro de Marea Verde, que no está mal, pero nosotros siempre lo completamos con otras cosas. Entonces, aquí nos recuerda lo que es la narrativa. Dice, narrar es contar hechos reales o imaginarios que le suceden a unos personajes en un lugar y un tiempo determinados, ¿vale? Entonces podemos decir esto, que narrar es contar hechos reales o imaginarios que le suceden a unos personajes en un lugar y un tiempo determinados, ¿de acuerdo? Entonces podemos decir que la narrativa es el género literario que narra y podemos ya decir todo esto, que narra hechos reales o imaginarios que le suceden a unos personajes en un lugar y un tiempo determinados. ¿De acuerdo? Y como estábamos diciendo, un cantar de gesta es un género narrativo. Porque narra hechos. Bien, entonces, una vez visto esto, vamos a seguir con los apuntes. Dice, la épica medieval, el poema de Miocid. Y tal como nos estaba contando aquí, dice, la épica es más o menos lo mismo que narrativa, pero refiriéndonos a hechos heroicos, ¿vale? La épica es un género narrativo en verso que aparece en distintos países europeos en la Edad Media. En ella se narran las hazañas de héroes, ¿de acuerdo? Héroes reales o legendarios. Y en España el poema más famoso es el de El Cantar de Miocid, ¿vale? Cantar de Miocid. Cantar de Miocid. La fecha del manuscrito es confusa, pero podemos situarlo en torno al siglo XII, ¿vale? Siglo XII, ¿vale? Más o menos hacia 1160, más o menos, ¿vale? La época de composición del Cid es más o menos de 1160, que lo que ocurre es que el manuscrito que tenemos es muy posterior, ¿vale?
Para que nos hagamos una idea, vamos a ver cómo es el manuscrito del Cantar de Mio Cid, ¿vale? Para que vean ustedes algunas imágenes y veamos que este documento pues es realmente antiguo, ¿vale? Estamos viendo aquí alguna imagen. Vamos a ver, por ejemplo, esta, a ver si se quiere abrir bien, ¿no? Esto es el principio del poema. De los sus ojos tan fuertemente llorando, tornaba la cabeza y estábalos catando. Vio puertas abiertas y sin candados o algo así, y cercas sin candados, o bueno, en fin, esto como ven es letra gótica y aparte que está bastante estropeado el documento, que solamente hay un códice, no hay más copias. Entonces el Cantar de Mio Cid es una fuente muy valiosa, porque es el único que se conserva, ¿no? Y bueno, en ello pues lo que ocurre es que muchos lo han investigado, has pasado por bastantes manos también, y con ello está bastante más deteriorado, ¿no? Esto vuelve a ser la misma página que hemos visto del principio, ¿vale? Y nada, entonces esto es el Cantar de Mio Cid, y el manuscrito que tenemos es como 200 años posterior, es del siglo XIII. Por eso ya de por sí es una copia de otra copia de otra copia, pero todas las copias anteriores se han perdido. O sea que este manuscrito que estamos viendo aquí es el único que ha quedado de muchas copias que hicieron, porque sabemos que fue escrito en el siglo XII, pero que lo que se conserva es bastante posterior, como 200 años después casi. Así que tuvo que tener mucho éxito y ser copiado muchas veces para que sobreviviese 200 años, ¿verdad? Cuando no había imprenta, ni había internet, ni nada, sino que lo copiaban a mano, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, visto esto, vamos a seguir. Vamos a hablar de Rodrigo Díaz de Vivar. Y dice así lo que nos pone aquí. Rodrigo Díaz de Vivar es desterrado de Castilla por sospechar que el rey Alfonso tuvo algo que ver con la muerte de su hermano Sancho, ¿vale? Todo es importante, no voy a subrayar todo porque si no voy a estropear toda la pantalla, ¿vale? Pero vamos a ver ahora quién fue Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, ¿vale? Todo el mundo ha visto estas imágenes del Cid, ¿vale? De estatuas, recreaciones, ¿no? Siempre con un guerrero con barba y con la espada, ¿verdad? Esta estatua es muy, muy famosa, ¿vale? Se le venera en Castilla, en Burgos, sobre todo, ¿no? El Cid, ¿vale? Entonces, bueno, es un personaje altamente conocido como un gran guerrero castellano, ¿vale? Pero yo siempre hago aquí unos pequeños apuntes, que lo tenía en la pizarra, pero para no enseñaros esa pizarra con tiza, voy a pintarlo otra vez. Primero, antes de nada, tenemos que recordar cómo estaba España, ¿vale? Brevemente, aquí, bueno, esto es Portugal, ¿vale? Aquí tenemos... bueno, en fin, aquí tenemos la península ibérica. Y después de la invasión árabe, ¿verdad? Invasión árabe, ¿cuándo fue? En el año 711, ¿vale? Pero luego la reconquista fue del año 718, ¿vale? Desde la batalla de Covadonga hasta 1492, que fue la conquista de Granada, ¿vale? Entonces tenemos 800 años con presencia árabe en la península ibérica. Y durante todo ese tiempo se fueron configurando los reinos cristianos, que hoy en día son dos, Portugal y España,
pero que han dado lugar a las distintas autonomías españolas por este transcurso de evolución durante todo este tiempo, ¿no? Entonces, lo que había en la época del Cid, ¿vale? Época del Cid, ¿vale? Es más o menos finales del siglo XI, es decir, como del año 1060 a 1099, ¿vale? Y pongo esta fecha, ¿vale? Más o menos es la época del Cid, que va a ser el personaje del que vamos a hablar hoy. Entonces, esto es el siglo XI, ¿vale? Segunda mitad del siglo XI, más o menos, ¿vale? Y entonces, ¿cómo estaba la reconquista de la que acabo de hablar ahora? Pues ya lo que más había, o sea, el reino más famoso, por así decir, era el reino de León, que más o menos abarcaba todo esto, ¿vale? Reino de León, ¿vale? Que llegaba hasta el Duero o más, ¿vale? El reino de León. Pero también estaba Castilla. Castilla siempre estaba así un poco, pertenecía como a León, pero fue durante mucho tiempo un condado, ¿vale? Condado, podemos decir, condado de Castilla. Y luego se funde con León, se une en cierto momento, hay un rey que es Fernando III el Santo, que ya es cuando instaura el reino de Castilla y León, y ya se unen para siempre, ¿vale? Pero al principio Castilla dependía de León, era un condado del reino de León, ¿de acuerdo? Igual que por aquí Cataluña, ¿no? Era también un condado de Cataluña, ¿vale? Sufrió distintas... Al principio dependía de Francia, era la marca hispánica, que era de Carlomagno, cuando estaba luchando contra los árabes en el siglo IX. Este rey francés se apropió, digamos, como protectorado de Cataluña para hacer una marca, ¿vale? Una marca, esto lo que era antes la marca hispánica. De ahí viene un marqués, de una marca, ¿vale? La marca hispánica, digamos que era una marca, es un estado tapón, digamos, contra un territorio enemigo. Es un lugar que sirve como defensa. Entonces, a los franceses les interesaba que estuviera Cataluña aquí como, digamos, un territorio fronterizo para proteger de las posibles invasiones de los árabes. Bueno, pero claro, luego estaba también por aquí... la forma no la sé, pero que estaba el reino de Aragón, que era un reino con un rey, ¿vale? El reino de Aragón. Y luego también estaba aquí, que también ocupaba un poquito de Francia, era el reino de Navarra. Reino de Navarra, ¿vale? Entonces, aquí teníamos los reinos cristianos. En cambio, luego los árabes, vamos a ponerlos en verde, ¿vale? Todo esto es Al-Ándalus, donde estaban los árabes, los musulmanes, ¿vale? El reino de los musulmanes, pero que no estaba unido tampoco, ¿vale? No estaba del todo unido. Y bueno, pues estaba, por ejemplo, aquí las distintas taifas, ¿vale? La taifa de Toledo, por ejemplo, taifa de Toledo, y muy importante aquí la taifa de Zaragoza. Y vamos a hablar aquí también que estaba aquí la ciudad de Valencia, ¿vale? Que era árabe, de la que ya hablaremos ahora. Y bueno, y luego pues también estaba por aquí Badajoz, ¿vale? ¿Vale? Por Cáceres y Badajoz, pues también es un lugar. Pero bueno, sobre todo importante es Toledo y luego Zaragoza, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con los cristianos y los moros? Pues que... la reconquista se hizo de manera muy lenta, ¿vale? Porque
los reinos de los moros entraban en acuerdos con los cristianos para tener su protección a cambio de pagar unas parias, ¿vale? Pagaban parias a los cristianos a cambio de protección y no agresión, digamos. Hacían como una especie de alianzas, pero que no eran del todo alianzas, sino simplemente que los cristianos decían, bueno, no os invadimos del todo si nos pagáis. Entonces la taifa de Toledo, por ejemplo, tenía que pagar al Reino de León lo que fuese, ¿vale? Tenía que pagar unos impuestos. A veces eran en dinero, en oro, otras veces eran en seda o en otro tipo de especies, ¿no? En materias primas o en productos. Y con ello, pues, no les atacaban los cristianos durante un tiempo. Y luego hay veces que cuando los otros moros u otros cristianos atacaban a una taifa protegida, por ejemplo, la de Toledo protegida por León, en principio tenían que ir a socorrerlos, tenían que ir a ayudarlos para atacar a otros moros que los atacasen, por ejemplo, ¿vale? Entonces, por eso interesaba no avanzar demasiado deprisa en la reconquista, porque a veces era casi más conveniente esto que les daba dinero a conquistar por conquistar, ¿vale? Por eso se tardó tanto en hacer la reconquista, aparte de esto. Bueno, entonces pagaban parias, ¿vale? Estos impuestos. Bien. Y entonces Castilla tenía bastante contacto con la taifa de Zaragoza, ¿vale? Y cada uno con una, ¿vale? Había distintos acuerdos en todo esto. Y ahora vamos a hablar de el Cid. Vamos al tema que nos atañe, que es que el rey del que vamos a empezar hablando es Fernando I de León, ¿vale? Fernando I de León. Por atender un poco a cómo era esto de qué mujeres estaban gobernando, voy a mirar un momento cómo se llamaba porque no me acuerdo, para que sepamos la consorte de Fernando I de León. Aquí estamos. Vale, este rey tan conocido. Vale, entonces, Fernando I de León fue un rey, que conoció el Cid, ¿vale? O por lo menos eso nos dicen las crónicas, los romances y todo, ¿vale? Entonces, Sancha de León era la mujer, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí a doña Sancha, que era la mujer, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño árbol genealógico aquí. Esto no es literatura, es historia, pero es interesante, ¿vale? Se casó con Sancha de León. Vale, entonces este matrimonio va a tener 5 hijos. Y yo siempre hago este esquema porque nos va a quedar clara la historia y es muy importante. Tuvo uno llamado García, ¿vale? Otro que era Alfonso. Otro que era Sancho y 2 hijas que fueron doña Urraca y doña Elvira, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que por distintos motivos que ahora mismo no puedo explicar porque es bastante complejo y no es tan fácil de explicar, dividió el reino. El reino de León y de Castilla, ¿vale? Porque tenía, digamos que el reino de León abarcaba también Castilla, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí señalado, ¿vale? Que el reino de León comprendía todo esto, ¿vale? El reino de León. Este rey,
Fernando I tuvo que dividir el reino entre sus hijos por un problema dinástico, porque si no se lo quedaba otro, una serie de historias que le hicieron dividir el reino entre sus hijos. Es algo que no se debe hacer, porque lo normal es que el primogénito o el que sea nombrado por el motivo que sea, que suele ser el primogénito, el hijo mayor, es el que hereda, es el rey, ¿no? Así se ha dado siempre en todas las monarquías. Hay veces que puede reinar una mujer, otras veces no, pero en España, en Castilla sobre todo, siempre ha podido gobernar una mujer. Y recuerden a Isabel la Católica. Pero bueno, el caso es que no se lo da al hijo mayor, que creo que era Alfonso o Sancho, no sé cuál de los dos, sino que lo divide el reino entre sus 5 hijos. Entonces, a García le da Galicia, a Alfonso le da León, a Sancho le da Castilla, y a Elvira y a Urraca las hace señoras de 2 ciudades muy ricas y poderosas de entonces. No les da un reino como tal, pero les da ciudades, 2 ciudades muy importantes. A Urraca le da Zamora y a Elvira le da la ciudad de Toro, ¿vale?, que está cerca de Zamora, ¿vale? Recomiendo ver estas 2 ciudades porque son preciosas, ¿vale? Las 2. Que están a orillas del Duero, ¿vale? El río Duero, que pasa directamente por aquí, ¿vale? Por aquí está el Duero. Bueno, entonces, ¿qué va a ocurrir una vez que muere Fernando I de León? Mueren los padres, ¿no? Y llegamos a que el reino está dividido entre sus hijos y, como es natural, como siempre pasa, unos van a codiciar lo que tienen otros. Entonces, va a ser Sancho, en primer lugar, quien va a querer ir a Galicia, quiere hacerse con el control de Galicia. Entonces, ¿por qué? Porque es el hermano en principio más débil, aunque Galicia tenía sus señores feudales también y tenía también un cierto ejército, pero se ve capacitado Sancho para ir a Galicia. Y es que además Sancho cuenta con un caballero, ¿vale?, que es Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo Díaz de Vivar era el hijo de un noble que tenía un hijo que era Rodrigo Díaz de Vivar, que tenía más o menos la edad de Sancho y se habían criado desde pequeños, eran amigos porque, porque los nobles también a veces llevaban a sus hijos a la corte o lo que sea y crecían juntos para que tuvieran amigos, ¿no? Entonces, Rodrigo Díaz de Vivar era un amigo de Sancho, un noble, ¿vale? Era un infanzón, un noble de infanzón, es un noble de baja alcurnia, un noble que no es demasiado noble, ¿vale? Hay discusiones de esto, dicen que sí que era bastante noble. El caso es que, desde luego, no era tan importante como un infante de verdad, que es un hijo de un rey. Era un infanzón, que quiere decir un noble un poco cualquiera, ¿vale? Rodrigo Díaz de Vivar. Y Rodrigo Díaz de Vivar, digamos que era el general que dirigía el ejército de Sancho. Era alguien que tenía grandes capacidades para la guerra, se le daba realmente bien y en alguna que otra incursión que hicieron a reinos de moros a cobrar parias que no pagaban o a luchar contra algunos moros ya de jóvenes, se había distinguido en batalla el Cid con relevancia, vamos, que era verdaderamente un buen guerrero y buen general, que dirigía bien las tropas, tenía sus hombres de confianza ya. Entonces, Sancho decide ir a Galicia a invadir Galicia, para lo cual necesita que le dé permiso a Alfonso. Su hermano Alfonso tiene que dejarle pasar. ¿Por qué? Porque aquí está Galicia, ¿no? Y si tenemos que ir de Castilla
a Galicia hay que pasar por León. Entonces, con ello, pues necesita el permiso del hermano. Un poco tensamente, un poco de manera un poco sospechosa, Alfonso le deja pasar a Sancho. Entonces Sancho va a Galicia y la conquista, ¿vale? Presenta una batalla, la gana y García desaparece, ¿vale? García, digamos que hay unas versiones que es que se va a una taifa de Al-Ándalus, no sé si a la de Badajoz, y allí pide asilo al rey moro, que no era enemigo del todo, digamos, y desaparece de escena. Hay otra versión que es que se va a León directamente, a la capital del reino, y allí con Urraca y con Alfonso, y cuando estaban allí en la corte de León, bueno, pues vive tranquilamente en palacio, guardado un poco por su hermano Alfonso, y ahí pues se ha quedado sin reino, pero puede vivir, ¿no? El caso es que la cosa está bastante tensa cuando Sancho vuelve a Castilla, porque teme que Alfonso le haga una emboscada al pasar por León. Pero esa emboscada al final no se da. La cosa parecía que podía pasar, pero la cosa es que entre Alfonso y Sancho está la cosa muy tensa, porque Sancho parece que quiere ser el rey de todo, mientras que el heredero, digamos, del reino capital es León, ¿no? Es Alfonso. Entonces Sancho y Alfonso están en tensión, digamos. Se están mirando más como enemigos que como hermanos. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, que es pues que por otras tiranteces, cosas de hermanos también y pues bueno, de tensiones políticas, lo que hace Sancho es que decide ir a atacar Zamora. Entonces, doña Urraca, que era la señora de la ciudad de Zamora, va a quedar cercada por Sancho. Va a intentar conquistar Zamora, don Sancho, pero Zamora es una ciudad muy bien defendida, que tiene grandes murallas. Vamos a ver una foto de Zamora, por favor, porque si no, aquí no nos vamos a enterar. ¿Vale? Y vemos que es una ciudad que tiene por una parte toda la protección del río. Vamos a ver si nos quieren. Tiene toda la protección del Duero, ¿no? Y luego también, no sé si se ve aquí en la imagen, pero es una ciudad amurallada, ¿vale? Vemos aquí murallas, que esto no queda casi nada de lo que fueron las murallas medievales, porque la ciudad ha sido ampliada muchas veces, pero el caso es que tenía buenas murallas, la ciudad, ¿vale? Entonces, esta ciudad estaba muy bien defendida y no se podía conquistar fácilmente. El Cid lo intentó con sus hombres, pero no lo consiguió. Y entonces le habían puesto un cerco o un asedio, ¿verdad?, para que la ciudad se rindiese. Sin embargo, en vez de rendirse, la ciudad, pasados unos meses, ¿no?, de ahí se dice el dicho de no se conquista Zamora en una hora, porque está muy bien defendida, ¿vale? Pasan meses y meses, y lo que pasa es que en el campamento que hay alrededor de la ciudad está el rey Sancho, ¿no? Y hay alguien que un día, de pronto, sin esperárselo nadie, asesina al rey Sancho, ¿vale? Entonces Sancho muere asesinado. El rey Sancho muere asesinado para desconcierto de todos, sobre todo de el Cid, de su amigo y general, ¿vale?, Rodrigo Díaz de Vivar. Entonces, Sancho muere asesinado por un traidor, por un asesino, un traidor, porque era alguien que venía bueno, que era un caballero conocido o un soldado que conocían y que no se esperaba que fuera un asesino. Entonces, este traidor asesina al rey Sancho y ya ocurre lo que tenía que pasar para que llegara la paz entre los hermanos, que es que Alfonso
se convierte en Alfonso VI y ya es rey de todo, ¿vale? Alfonso se convierte en rey de todo. Un momento. Vale, entonces, una vez que queda Alfonso como rey de todo, ¿vale? Alfonso VI, ¿vale? Podemos buscarlo también. Alfonso VI de León, ¿vale? Fue el rey que era hijo de Fernando I de León y de Sancha y fue rey entre 1065 y 1072 y luego, por lo visto, tuvo varios reinados, ¿vale? Bueno, entonces, este rey, Alfonso VI, que ya se ha quedado como único rey, va a pedir al Cid, ¿vale? Alfonso VI es señor de todo León, ¿vale? Incluyendo con Galicia y Castilla. Y el Cid tiene que jurar vasallaje. Sin embargo, en la jura, el Cid le pide al rey que jure el rey que no tiene nada que ver con la muerte de su hermano, que el rey jure que no ha participado en el asesinato de Sancho, ¿vale? Que no ha participado en el asesinato de Sancho. Claro, porque es que la cosa, cuando el rey Sancho, poniendo cerco a Zamora, muere asesinado, era muy probable que al propio Alfonso VI fuera uno de los conspiradores para que asesinaran a Sancho, ya que temía que luego fuese a invadirle a él o que, bueno, por la rivalidad entre hermanos, ¿no? Entonces, el Cid le pide eso a Alfonso, que se llevaba muy bien con doña Urraca, ¿no? Entonces, el Cid, Rodrigo Díaz de Vivar, va a estar bastante inquieto, digamos, bastante receloso de Alfonso, porque puede haber participado en el asesinato del que era su señor y su amigo Sancho, ¿vale? Entonces, va a empezar mal esta relación entre Rodrigo Díaz de Vivar y Alfonso VI. ¿Vale? Va a ser una relación muy tensa siempre. Y lo que va a pasar ya es lo siguiente, que es lo que vamos a leer en los apuntes que teníamos que leer. Rodrigo Díaz de Vivar es desterrado de Castilla por sospechar que el rey Alfonso, voy a subrayarlo todo porque si no, a ver, esto, ¿por qué no sale aquí para escribir? Esto es. Rodrigo Díaz de Vivar es desterrado de Castilla por sospechar que el rey Alfonso tuvo algo que ver con la muerte de su hermana. Hay más versiones, una de ellas es que se llevó parte de las parias de Toledo porque hizo una incursión de castigo por no pagar y en algún saqueo se llevó algo y Alfonso entonces lo echó por no dárselo a él, ¿no? Pero también puede ser esto, que es que cuando tuvo que jurar lealtad al rey, le dijo él al rey que si había sido él el que había asesinado a Sancho. Entonces esto al rey no le gustó y lo destierra. Es desterrado. Un destierro es que a uno lo echen de su tierra y no lo dejen volver. Entonces al Cid lo echan de Castilla, lo echan de Burgos. En su marcha, el Cid va conquistando tierras a los musulmanes y enviando presentes al rey para que lo perdone, ¿vale? Entonces, lo que dice el Cantar de Mio Cid
es que a lo largo de sus conquistas, ¿vale? Vamos a ver si tuviéramos aquí una imagen de la ruta del Cid. Vamos a ver esto. Vale, aquí vemos... Vaya, se ve pequeño. Bueno, aquí se ve. De Burgos va a pasar por Soria, por Guadalajara, por Zaragoza, por Teruel, por Castellón, por Valencia y por Alicante. ¿Vale? Entonces va a hacer todo esto el Cid y durante el camino va a ir conquistando todo y ganando batallas. El Cid no perdía batallas, no perdía otras cosas, pero nunca perdía batallas, por lo menos en los textos y en la información que tenemos. Debía ser tan terrible en batalla que no perdía nunca. Por ello, no faltan episodios, como dice aquí, en los que tiene que sortear las envidias de otros nobles castellanos, como el enfrentamiento con los infantes de Carrión. Entonces va a haber unos infantes de León. Carrión es un lugar de León también muy bonito, por el que pasa el Camino de Santiago, ¿vale? Vamos a ver aquí Carrión de los Condes, ¿vale? Que siempre es un lugar también, pues eso, muy medieval, ¿vale? Es un lugar también por visitar. Entonces, finalmente, después de enviar tantos regalos al rey para que lo perdone y le deje volver, obtiene el perdón real y logra medrar socialmente. Medrar significa mejorar, casando a sus hijas con los infantes de Aragón y Navarra, ¿vale? Pero esto es al final. Primero los va a casar con los infantes de Carrión. Vale, entonces, el Cantar del Cid tiene 3 partes. Vamos a nombrarlas. Vamos a ver si esto quiere dejarme cambiar de color, porque quiero poner esto. Vale, entonces, las 3 partes del Cid son las siguientes. El Cantar del Destierro, el Cantar de las Bodas y el Cantar de la Afrenta de Corpes. Afrenta es una palabra que tiene que ver con afrentar, con ofender, ¿vale? No escriban mal esta palabra. En los exámenes siempre me ponen el Cantar de la Enfrenta, el Cantar de la Ofrenda, el Cantar de la... no sé, de cualquier cosa, ¿vale? Pero es afrenta. Afrentar es un verbo que significa ofender. Vale, entonces, ahora vamos a ver de qué trata el propio manuscrito del Cantar de Mío Cid, que es lo que estábamos viendo al principio. El Cid es expulsado de Castilla. El Cid es expulsado de Castilla porque lo han desterrado. Por eso se llama el Cantar del Destierro. Y lo que nos cuentan aquí es que se despide de su mujer y marcha con sus hombres en busca de posada para poder dormir, porque lo echan de su casa, de su castillo, de lo que tuviera, ¿vale? Le cuenta a una niña que nadie va a cogerlo porque el rey ha amenazado que a quien ayude al Cid o le dé posada o que le dé alojamiento en su casa, al Cid y a sus hombres, les van a sacar los ojos, ¿vale? Entonces nadie se atreve a dirigirles la palabra. Esto es lo que tenemos aquí en las páginas siguientes del tema, ¿vale? En la página 2 o 3 páginas después pone aquí Cantar del Cid, Cantar del Destierro. Y cuenta esto, está en español bastante medieval, entonces no está algo adaptado, no era así del todo, pero está todavía dicho de manera antigua. De los sus ojos tan fuertemente llorando, tornaba la cabeza y estábalos catando. Catando significa mirando, ¿vale? Vio puertas abiertas y postigos sin candados, alcándaras vacías sin pieles y sin mantos, y sin halcones y sin azores mudados, ¿vale? Mudados es que con plumaje nuevo, quiere decir. Las aves de presa eran algo muy valorado por los caballeros. Cuando iban a cazar iban con un halcón,
¿vale? Esto es lo típico del arte de la cetrería, ¿no? Que todo el mundo sabe. Es el manejar aves, ¿no? Para que vayan a cazar y traigan una presa, ¿eh? Esto es un arte milenario, como cuenta aquí. Se lleva haciendo desde la Edad Media, ¿vale? Entonces, esto le gustaba mucho a los caballeros. Suspiró Mio Cid, pues tenía muy grandes cuidados. Cuidados significa preocupaciones. Habló Mio Cid bien y tan mesurado. Mesurado quiere decir comedido, ¿vale? Gracias a ti, Señor Padre, que estás en lo alto, esto me han vuelto mis enemigos malos. Esto me han hecho mis enemigos malos. Allí piensan aguijar, allí sueltan las riendas. Y nada, pues que se van, ¿no? A la salida de Vivar tuvieron la corneja diestra. Creo que quiere decir, pues que se fueron a la derecha. Y entrando en Burgos tuvieron la siniestra, ¿vale? O sea que, bueno, a la salida de Vivar, de la corneja, a lo mejor se refiere al pájaro, ¿vale? A alguna corneja. Bueno, meció Mio Cid los hombros y movió la cabeza. Albricias, Albarfáñez, que echados somos de tierra. Albarfáñez es un amigo del Cid, como un lugarteniente, ¿vale? Un amigo que es también el que dirige también sus tropas. Mio Cid Ruy Díaz por Burgos entraba, en su compañía 60 pendones llevaba. 60 pendones son banderas, ¿vale? Salíanlo a ver mujeres y varones, burgueses y burguesas por la ventana son. Llorándole sus ojos tanto sentían el dolor, de las sus bocas todos decían una razón. Dios qué buen vasallo si tuviese buen señor, ¿vale? Esta frase se dice mucho en el cantar de Mio Cid. Le convidarían de grado, mas ninguno osaba. Lo convidarían lo invitarían. El rey don Alfonso tenía gran saña. Gran saña es gran enfado. Antes de la noche, en Burgos de él entró su carta, con gran recaudo y fuertemente sellada, que a Mio Cid Ruy Díaz que nadie le diese posada, que es lo que hemos leído en los apuntes, que nadie le diese... ¿dónde está esto? Bueno, que lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? Estaba por aquí. Que nadie le diese posada y aquí hay una niña que le informa que nadie va a cogerlo, ¿no? Entonces, el Cid se está yendo de Burgos y nadie le va a dar posada. Y aquel que se la diese supiese veraz palabra, veraz significa verdadera palabra, que perdería los haberes, los bienes, ¿vale? Los bienes, sus posesiones y además los ojos de la cara, que le sacarían los ojos. Y aún más los cuerpos y las almas. Eso a quien le diese posada al Cid. Gran duelo tenían las gentes cristianas. Escóndense de Mio Cid que no le osan decir nada, no se atreven a decirle nada. El campeador adeliñó a su posada, y así como llegó a la puerta, hallóla bien cerrada, por miedo del rey Alfonso que así lo concertaran, que si no la quebrantase por fuerza, que no se la abriesen por nada. Es decir, que fue a su posada, ¿vale? El campeador fue a su posada, el campeador es el Cid, ¿vale? El campeador quiere decir es el Cid, ¿vale? Ahora hablaremos del epíteto épico, ¿vale? El campeador adeliñó a su posada, así como llegó a la puerta, hallóla bien cerrada, la halló bien cerrada, por miedo del rey Alfonso que así lo concertaran, que si no la quebrantase por fuerza, que no se la abriesen por nada. Entonces le había dicho a los criados que él tenía en su propio castillo que no le abriesen al Cid, ¿vale? Los de Mio Cid a altas voces llaman, los de dentro no les querían tornar palabra. O sea, los de Mio Cid, los caballeros, los guerreros del Cid, están llamando dentro del castillo para que abran el castillo, pero no quieren abrirles. Los de dentro no les querían tornar palabra. Aguijó Mio Cid, a la puerta se llegaba, aguijó quiere decir que espoleó a su caballo, ¿vale?
Aguijó es de aguja, ¿no? Supongo que de espuelas de los pies, de cabalgar, ¿no? Aguijó. Miocid a la puerta se llegaba, sacó el pie de la estribera, del estribo del caballo, un fuerte golpe le daba, no se abre la puerta que estaba bien cerrada. Una niña de 9 años a ojo se paraba. Ya, campeador, en buena hora ceñisteis espada. ¿No? Esto es una manera de llamar al campeador. En buena hora ceñisteis espada. El rey lo ha vedado, lo ha prohibido, ¿vale? Lo ha prohibido. Anoche de él entró su carta con gran recaudo y fuertemente sellada. No os osaríamos abrir ni acoger por nada, si no perderíamos los saberes y las casas y además los ojos de la cara, ¿vale? Que es la amenaza que ha dicho el rey. Cid, en nuestro mal vos no ganáis nada, mas el Criador os valga con todas sus virtudes santas. El Criador es Dios, ¿vale? Que os valga Dios con todas sus virtudes santas, es decir, que Dios os ayude, es lo que está diciendo la niña. Esto es lo que pasa al principio del cantar de Miocid, en el cantar del destierro, que es lo que nos han contado los apuntes. Voy a cerrar ya esto. Cuando estábamos leyendo el cantar del destierro. ¿Vale? Entonces el Cid es expulsado de Castilla y a lo largo del camino el Cid se enfrenta a los enemigos y de todas sus victorias envía al rey presentes. Finalmente el rey lo perdona y permite que se reencuentre con su mujer y sus hijas en Valencia. ¿Vale? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? También otra cosa muy importante. Hemos dicho que el Cid es expulsado de Burgos, ¿vale? Que está aquí, ¿vale? Y durante el camino va a ir por todos estos lugares, por Soria, por Guadalajara, pum, 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 y al final va a conquistar Valencia, ¿vale? El Cid conquista Valencia, ¿vale? Y esto pasa realmente en el año 1094, creo, ¿vale? En el año 1094. Entonces, en este momento ya se ha hecho más poderoso, ¿vale? Y permite el rey que se encuentre con su mujer y sus hijas en Valencia. La mujer y las hijas estaban ahí en Burgos o en León, ¿no? Y es en este momento cuando le dejan al Cid que se vaya, o sea, que su mujer y sus hijas vayan a Valencia y se reúnan con él. El cantar de las bodas. Esto trata de lo siguiente. A ver si soy capaz de decirlo en poco tiempo. El rey propone al Cid el matrimonio de sus hijas, doña Elvira y doña Sol, ¿vale? No se llamaban así realmente, pero en el cantar de Miocid sí, con los infantes de Carrión. Los infantes de Carrión son unos nobles de León que son de muy alta cuna, que son de sangre real, casi, vamos, que son muy importantes, pero que no tienen nada y además son vagos, son cobardes, son perezosos y lo único que quieren es ganar en dinero, tener pues eso, en tierras, en posesiones, en bienes, ¿no? Y los infantes de Carrión ven interés en casarse con las hijas del Cid, porque el Cid tiene que poner una dote con la cual va a darles mucho dinero a estos infantes. El Cid no quiere, en principio, casar a sus hijas con estos dos impresentables, los infantes de Carrión. Pero el caso es que, por ser obediente al rey, como el rey se lo pide, el rey le dice, Cid, casa a tus hijas con los infantes de Carrión. El Cid tiene que aceptar, el Cid acepta y se celebran las bodas. ¿Vale? Pero luego la cosa va a ir mal, porque luego llega el cantar de la afrenta de Corpes. Y es que los infantes de Carrión van a Valencia para estar con sus mujeres y allí lo que suceden son un par de episodios en los que quedan expuestos en público como cobardes. Los infantes de Carrión se sienten humillados porque se puso en evidencia su cobardía cuando se escapó un león de la jaula y se escondieron y se fueron a esconderse, ¿no?
hasta que el Cid solucionó el incidente, que cogió el león del cuello, lo metió en la jaula y ya está. Pero los infantes de Carrión se habían metido en lugares de lo más humillantes, se habían puesto perdidos, se habían manchado de porquería por esconderse de miedo del león, y quedaron humillados en público. Los hombres del Cid se rieron de ellos y luego no fue solamente esta vez, porque en una batalla contra un moro, el rey Búcar, también los infantes de Carrión quedaron como cobardes porque iban a huir o se murieron de miedo en la batalla, y los hombres del Cid lucharon valientemente y vieron que, bueno, que había que esconder aquello, que no se supiese lo de que eran cobardes y ya está. Entonces, lo que hacen los infantes de Carrión es que, para vengarse, deciden volver a Carrión con sus esposas. Deciden, oye, que nos vamos a nuestro pueblo, a nuestra ciudad, a Carrión, con nuestras esposas, que nos las llevamos, que para eso nos hemos casado con ellas, y ya está, ¿no? Entonces no hay manera de negarse a ello, se las llevan y se van. Sin embargo, lo que hacen es que, como una violencia vicaria, que se llama, para hacer daño al Cid, lo que hacen ellos es hacer daño a las chicas, hacer daño a las dos mujeres con las que se han casado, porque así devuelven el daño que han sufrido, o eso creen, al Cid y a sus hombres. A las chicas las atan en unos robles, en un robledal, el robledal de Corpes. Allí les rompen las ropas, atan a las chicas a unos robles y las azotan con fustas y espuelas, con los rasgos de caballeros. Con fustas y espuelas las dejan sangrantes y heridas para que se las coman los lobos. Entonces, Alvar Fáñez, uno de los hombres del Cid, no se había fiado y los había seguido. Entonces, a tiempo consigue salvar a las dos chicas, llevarlas de nuevo a Valencia y contárselo todo al Cid. Sin embargo, el Cid no toma venganza por la fuerza, porque ya es un hombre sensato y comedido. Cualquier hombre normal habría matado a esos dos indeseables, ¿verdad? Pero el Cid no toma venganza por la fuerza, sino que se organiza un juicio en donde los de Carrión son declarados culpables. Se celebra unas cortes, un juicio, con el rey presente, y queda toda la verdad a la luz. Se sabe que eran unos cobardes, se sabe que maltrataron a las hijas del Cid, y lo que ocurre es que no se les castiga porque son nobles, sino que se deshace el matrimonio. Una de las cosas era que el Cid también, con la dote, ¿no?, con darle a sus yernos lo que hay que darle en las bodas, que hay que dar cosas de valor, les dio sus espadas, la tizona y la colada. La tizona es una de las espadas del Cid, aquí se conserva, ¿vale? No sé si se ve alguna imagen un poco mejor, pero bueno, esta era una de las espadas del Cid, y la colada era la otra, porque un caballero tenía que tener dos espadas, ¿vale? A ver si hay una imagen por aquí. No la hay. Bueno, el caso es que el Cid les pide que devuelvan sus espadas, que le devuelvan las espadas que él les había dado. Y luego ya pide que se deshaga el matrimonio, ¿no? Como caballero, lo primero que pide es que le devuelvan sus espadas y luego que se deshaga el matrimonio. El rey acepta. Y lo que hace el rey ahora, por fin, para reparar un poco el daño que le ha hecho al Cid, es que le busca unos nuevos esposos a las chicas, a las hijas. Y es que les da los infantes de Navarra y de Aragón, ¿vale? Los infantes de Navarra y Aragón van a ser los que se casen con las hijas del Cid en matrimonio. De manera que la honra del Cid queda restaurada, ¿vale? Del todo. Por eso aquí pone esta imagen que dice que la honra se había perdido al ser desterrado, ¿no? Le había quitado del reino, luego la recupera con unas bodas, pero luego con la afrenta de Corpes vuelve a perder su honra con estos maltratos y luego ya la recupera del todo con el nuevo matrimonio,
¿Vale? Entonces, en cuanto a la métrica, el poema consta de 3.700 versos irregulares, ¿vale? Que oscilan entre las 16 y las 20 sílabas. Esto ocurre porque el cantar ha sido copiado muchas veces y seguramente en algún momento al principio era regular, porque si no, no hay juglar, no hay persona que pueda recitar 3.730 versos si no es con regularidad métrica. Y estos versos están agrupados en tiradas monorrimas. Entonces, si vemos lo que hemos leído hace un rato, sus ojos fuertemente llorando, catando, ¿no? Lo que aquí tenemos es que están en... Vamos a poner otro color. Lo que tenemos es rima asonante. Aquí coincide ando y ando, ¿no? Pero aquí es la A y la O. Y aquí tenemos candados, AO, mantos, AO, mudados, AO, ¿vale? Cuidados, ¿vale? Mesurado, alto. Entonces es la misma rima todo el rato. Y si contamos la métrica, pues tenemos de los sus ojos tan fuertemente llorando. Aquí ocurre una cosa, que es que hay un hueco aquí grande que estáis viendo que se llama cesura. Es una pausa en medio del verso. Pausa a mitad de verso. ¿Vale? Es una pausa que casi no se hace, pero que sirve para contar las sílabas. Entonces hay que hacer aquí una pequeña pausa. De los sus ojos tan, esto significa que aquí, cuando tengamos un monosílabo o una palabra aguda, se suma una sílaba. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, más 1. Y aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Entonces, el verso mide 14 sílabas. ¿Vale? Tornabas la cabeza y estábalos catando. Tornaba la cabeza y estábalos catando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí no hay palabra aguda, entonces no se suma. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Este también tiene 14. ¿Vale? Entonces, los versos a veces van a tener 14, a veces 16, a veces 18, a veces 15, a veces van a ser irregulares. ¿Vale? La métrica es irregular. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos cuenta aquí es muy importante. Los versos son irregulares. Vamos a poner otra vez el azul. Y el estilo gira en torno al realismo y la verosimilitud, ¿vale? Que es un poema que tiende a ser realista y describe muy bien las escenas. Uno de los recursos más frecuentes es el llamado epíteto épico, ¿vale? Que sirve para caracterizar a los personajes con una fórmula, por ejemplo, el Cid, que en buena hora nació. También es un epíteto épico el campeador, ¿vale? También el que en buena hora ciñó espada, ¿vale? Son distintas formas de llamar al Cid. Sirve para caracterizar a los personajes con una fórmula, como por ejemplo el que en buena hora nació, el que en buena hora ciñó espada. También otra peculiaridad es que son las apelaciones al público. Los cantares de gesta eran poemas orales, ¿vale? Esto es muy importante. Los cantares de gesta eran poemas orales. Y como se recitaban oralmente, los juglares se dirigían al público y empleaban fórmulas como veréis o bien oiréis lo que dirá, ¿vale? Como veréis, bien oiréis lo que dirá, ¿no? Para que la gente ponga atención, ¿vale? Entonces, muy importante que recordemos que eran poemas orales, ¿vale? Los cantares de gesta eran poemas para recitar delante de un auditorio, para recitar de manera oral. Alguien se los aprendía de memoria y los recitaba. Por eso se dirigían al público. Se dirigían al público y empleaban fórmulas como veréis o bien oiréis lo que dirá. ¿Vale? Y luego el tema principal de la obra es la pérdida y la restauración del honor. ¿Vale? Esto ya lo hemos dicho, que pierde el honor y luego lo recupera. ¿Vale? Pérdida y la restauración del honor. Yo diría más bien la honra, pero bueno.
Y nada más, voy a parar ya la grabación porque ya me he pasado de hora, ¿vale? Y con esto ya tenemos una idea de lo que es el Cantar de Mio Cid y de la historia de Rodrigo Díaz de Vivar y por qué se llevaba mal con Alfonso VI. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.